Bueno, banda, antes de comenzar les quiero aclarar que por obvias razones no voy a hablar como antes porque literalmente llevo una semana con una gripa que es prácticamente insoportable. Hasta me duele la garganta simplemente hablar, y diciendo eso comencemos. Este viene siendo un manhwa, que este manhwa es diferente y por eso me gustó y por eso lo quise traer. Comencemos. Todo comienza con el prota y el grupo del héroe, que resulta que el grupo del héroe llegó hacia el rey demonio. Cuando llegó hacia el rey demonio lo van a vencer, pero resulta que el rey demonio le hace una propuesta a cada uno, y esa propuesta es que si se cambian de bando él mismo va a darle la mitad del mundo, literalmente. Así que el prota sin más opción dice que sí de inmediato y se cambia de bando. Ustedes me preguntarán por qué, eso se lo voy a explicárselo más adelante, así que continuemos. Así que el prota lo traiciona, cuando lo traiciona se lo entrega al rey demonio. Después de eso el protagonista, como no es bobo, le hace firmar un papel. Ese papel viene contando el que le va a entregarle la mitad del mundo, pero resulta que el rey demonio está indeciso. Así que el prota viene y le dice que le dio mentira y si no, que firme. Así que el rey demonio, sin más opción, porque después su palabra no va a tener ningún valor, firma. Oficialmente el prota va a ser el dueño de la mitad del mundo. Pero hay un pero. Resulta que el rey demonio aún no es dueño ni de la cuarta mitad del mundo. Así que el protagonista va a trabajar para el rey demonio hasta que completen la conquista del mundo y así poder independizarse. Después de eso, el rey demonio le pregunta que por qué traicionó al grupo de los héroes y también a toda la humanidad, porque ahora mismo va a trabajar para el rey demonio. Así que el prota le va a contar. Resulta que el héroe era un tipo muy amable y todo, y se trataban como hermanos. Después de eso pasaron varios días hasta que hubo una misión. En esa misión el héroe casi muere, así que quedó traumado. En ese traumadera resulta que la caballero lo decide consolar y se entrega a él en cuerpo y alma. ¿Por qué? Me preguntarán. Simplemente porque lo amaba y también por el bien de la humanidad. El héroe se cura inmediatamente, pero después de eso pasa otro día, también está con la maga, pero eso no es suficiente para el prota, así que también va a estar con la sacerdotisa. Pero resulta que ahí hay un gran problema. Ustedes me preguntarán por qué. Resulta que si la sacerdotisa pierde su pureza, su poder se va a ver drásticamente afectado. Así que va a estar simplemente con el 30% de todo su poder. En pocas palabras, no va a servir para nada, ni para combate ni para la curación. Pero resulta que aún hay más. Resulta que el héroe ahora lo quiere tenerlo controlado, así que el prota no le está gustando eso y también le echa toda la culpa a él. Resulta que si van a una misión, ahora le echan toda la culpa a él si algo sale mal. Aparte de eso, las pociones que hacía la sacerdotisa fueron duplicados, pero resulta que le están pidiendo todo el dinero de él para que se lo dé al héroe, así que el prota dice que no. Pero resulta que ahora viene y le están diciendo egoísta que todo su dinero se lo tiene que dárselo por el bien del héroe. Aparte de eso, también lo quieren echar del equipo y por esa razón el protagonista lo decide traicionar. Después de eso, el rey demonio va a mandar a dormir al héroe y a todo su equipo, vamos a llamarlo así. Pero resulta que el protagonista le dice que no, que él se tiene que salvar. Así que el rey demonio furioso le dice que por qué tiene que salvarse, que tiene que haber una razón. Así que el protagonista le cuenta a él. Resulta que si muere el héroe, renace otro héroe, y ese es el problema. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que si renace otro héroe, no van a saber quién carajo es y también en dónde está y qué poder tiene, y por eso no lo pueden aniquilar, vamos a llamarlo así. Así que el rey demonio entiende todo, desiste de su idea, y me preguntarán entonces qué pasa con el equipo del héroe. Resulta que el equipo también es muy importante para el héroe, porque resulta que si ellas mueren, el héroe tampoco va a tener ningún motivo para estar con vida, así que también la dejan con vida. Al día siguiente se le asigna a una sucubo, y esta sucubo se llama Camila, que por cierto es re buena, ¿viste? Porque me preguntarán, resulta que Camila es una sucubo, pero no sabe nada de los sucubos. Bueno, sabe, pero no lo aplica. Literalmente es como si fuera una sucubo pura. Es así. Es como si fuera Álvaro. Quiere, pero al mismo tiempo no quiere, porque siempre la terminan rechazando prota. Pero eso se va a verse un poco más adelante. Y resulta que conoce al hijo del rey demonio. Cuando conoce al hijo del rey demonio, resulta que lo decide retar, vamos a llamarlo así. Así que comienza la batalla. Y resulta que él viene y va a pelear prácticamente de modo práctica, o sea que no va a pelear en serio. Pero resulta que ella viene y le dice que pelee con todo su poder, así que él pelea con todo su poder. Cuando pelea con todo su
poder con un solo ataque le destruye la ropa, literalmente le destruye prácticamente la semirropa, vamos a llamarlo así. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es un chico, sino es una chica, y prácticamente hizo un espectáculo que todo el mundo lo pudo ver, así que lo llama Rey Demonio. Cuando lo llama Rey Demonio, resulta que él está prácticamente un poco nervioso, pero el Rey Demonio se lo perdona. Pero resulta que Prota tiene una misión. Cuando tiene una misión, él va con Camila, que por cierto Camila va a estar prácticamente vigilándolo a diestra y siniestra, porque esa es su misión. Me preguntaron cómo así. Resulta que el Rey Demonio no confía en él. ¿Por qué? Por obvias razones. Si traicionó a sus seres queridos, también lo puede traicionarlo a él. Así que Camila está ahí simplemente para vigilarlo y que se cumpla con todos sus deberes. Por cierto, Camila es súper fiel al Rey Demonio, literalmente. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque el Rey Demonio la compró y la protegió hasta este momento. Que por cierto, Camila está súper protegida porque el Rey Demonio la protege muchísimo y el Rey Demonio confía en ella prácticamente con los ojos cerrados. Así que van a la misión. Cuando van a la misión, resulta que el protagonista ayuda a los habitantes de esa aldea. Vamos a llamarlo así, día tras día, hasta que llega una yokai. Vamos a llamarlo así porque no puedo decir el término apropiado por YouTube, literal. Así que la yokai viene y se le mete a la habitación a Prota. Cuando se le mete a la habitación a Prota, comienzan a hacer los días tras días, otro día y otro día, y así pasan varios días, como un mes, güey. Resulta que Camila también prácticamente lo pasa viendo, porque por accidente escuchó un ruido y pensaba que el protagonista estaba traicionando al Rey Demonio, cuando resulta que va a ver, oh sorpresa, encuentra a protagonista en pleno combate dando unas clases especiales. Después de eso, Camila bota una hormona. Esas hormonas son muy especiales. Esas hormonas aumentan la sensibilidad, ya saben lo que significa, así que Prota se ve afectado. Cuando se ve afectado, reacciona justo a tiempo y se detiene, así que Camila prácticamente se salva porque Camila estaba también envuelta en su misma hormona, así que Camila decide confiar en él. Cuando decide confiar, le dice a protagonista que le enseñe todo lo que hace una sucubo, pero resulta que el protagonista la enseña pero no la toca, literalmente pasan como 19 capítulos y no la toca, güey. Después que el protagonista le pasa enseñando todo lo que tiene que hacer una sucubo, termina la misión. Cuando termina la misión, van para el castillo de Rey Demonio. Así que el protagonista le va a informarle de su misión al Rey Demonio. Cuando llega al castillo del Rey Demonio, dice que misión cumplida, pero le pide otra misión. Cuando le pide otra misión, resulta que el Rey Demonio no se lo quiere dar, así que le hace unas señales con Camila. Así que Camila dice que sí con señales, así que le da la misión, y esa misión va a ser para el frente. Y me preguntarán cuál frente. Este frente de batalla, que por cierto antes eran sus enemigos, pero ahora van a ser sus aliados. Y me preguntarán quiénes son. Son los 4 reyes celestiales, que por cierto uno de ellos quiere mandar a dormir a Prota. Y me preguntarán quién es. Resulta que se llama Dorotea. Y me preguntarán por qué quiere mandar a dormir a Prota. Resulta que Prota siempre la pasaba humillando y le decía a Debbie en todas las maneras posibles, así que ella cogió un resentimiento hacia Prota. Después de eso, Prota acepta la misión y se van. Que por cierto, el protagonista le hace una solicitud al Rey Demonio, y esa solicitud es interrogar a los prisioneros, o sea, a los antiguos compañeros de Prota, pero resulta que el Rey Demonio acepta, así que el protagonista va, y que por cierto va junto con Camila, así que Camila le presenta el calabozo. Después que le presenta el calabozo, le pregunta a cualquier interrogar, así que el protagonista le dice que a la caballero. Porque me preguntarán, porque resulta que ella tiene información de ese terreno, y que por cierto es una noble, así que sabe prácticamente todo, y el papá es muy importante también en ese terreno, así que prácticamente es como para manipularlo. Así que comienza el interrogatorio, pero resulta que antes del interrogatorio el protagonista le molesta algo, y ese algo es que el caballero de la muerte está haciendo como carcelero, güey. Pero eso que le importa a él, güey. Pero en cuestión, pero Camila le informa esto, que por cierto viene siendo un recurso muy importante porque no necesita dormir, literalmente no necesita ni dormir, ni descansar, ni nada, güey. Simplemente está ahí porque le da la gana, ya. Pero resulta que no es el caballero de la muerte, sino es la caballero de la muerte, porque es una chica, porque se llama Dubian, pero le vamos a llamarle Vanessa. ¿Por qué? Porque ese es su segundo nombre, así que le vamos a llamarlo así, es más fácil para mí. Así que el protagonista no le presta más atención a eso, así que va directo a punto y manda a buscar a unos orcos, que por cierto esta parte no me gustó para nada.
literalmente. Pero continuemos. Así que le dice a Camila que vaya con él porque le va a enseñarle otra clase especiales. Así que Camila va y también va Vanessa. ¿Por qué? Porque tiene que vigilar y literalmente se la pasa vigilando. Pero resulta que Vanessa es como si estuviera en cine, güey. Y resulta que el protagonista comienza a castigar a sus compañeros, bueno, a sus antiguos compañeros, pero ahora va por el plato principal, que viene siendo la caballero, que la va a interrogar personalmente. Y resulta que el protagonista le hace una solicitud a la caballero. ¿Y cuál solicitud? Me preguntarán ustedes. Resulta que el protagonista quiere que ella escriba una carta que, según él, hay un pasadizo secreto en el castillo de Rey Demonio. ¿Para qué? Me preguntarán. Simplemente para que no sospechen de él cuando él llega allá. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que nadie sabe que él ahora trabaja para el Rey Demonio. Y eso es una gran sorpresa para todo el mundo. Pero resulta que la caballero dice que no, y rotundamente que no. Pero resulta que el protagonista ya sabía eso, obviamente, porque no iba a ser tan fácil. Así que le dice a Camila que se acerque naturalmente, porque Camila está soltando una hormona inconscientemente porque es una súcubo. Y la súcubo tiene mucha imaginación, pero esta vez no va a ser necesario porque Camila está soltando una hormona inconscientemente, y que por cierto viene siendo fatal para la caballero porque tiene cero resistencia a maná. En palabras simples, va a ser ultra mega fácil para Camila. Así que el protagonista le pide que se acerque. Cuando le pide que se acerque, el aroma es aún más fuerte y es súper fatal para la caballero. Así que la caballero con un poquito de resistencia, porque no tiene resistencia, sino tiene fuerza de voluntad, y por eso es que está resistiendo un poquito, pero no va a ser mucho. Dato importante que decir, resulta que Camila está soltando una hormona, pero ella inconscientemente está soltando esa hormona y no sabe que está soltando esa hormona, y resulta que nunca se ha dado de cuenta porque todo ahí son súper fuertes, así que no le hace ni coquilla la hormona que suelta Camila, pero para la caballero sí, es fatal, o sea, para los seres humanos también. Y me preguntarán, ¿qué pasó con el prota? El prota también es un ser humano, pero resulta que el prota desarrolló una habilidad, y esa habilidad es resistencia a maná, o sea que no le hace ahora ni coquilla, pero antes sí la hacía. Ya sabiendo esto, continuemos. Y al final la caballero desiste y hace la carta. Cuando hace la carta ya se acaba la sesión, que por cierto dura toda la noche el entrenamiento especial de Camila. Así que por fin tiene la carta. Cuando por fin tiene la carta, se van a tomarse un tiempo libre. Así que el protagonista va a la misión. Cuando va a la misión, resulta que se tiene que disfrazar. ¿Para qué? Para que no lo reconozcan. Así que se disfraza de un liche, o sea, de un no muerto. Pero resulta que comienza a recordar su pasado, y ese pasado es en el frente de combate, y que por cierto se llama Hamburgo, que también el prota estaba peleando ahí, y resulta que estaba peleando contra los 4 reyes celestiales. Aquí se lo muestro, muchachos, aparecerá ahora mismo en pantalla. Pero la más importante se llama Dorotea, así que estaba peleando con Dorotea y también estaba fomentando su deseo de lucha. ¿Para qué? Simplemente para tener un rival más fuerte, pero resulta que su manera de motivarlo es prácticamente insultándolo y también diciéndole débil. Así que ella se enfada, obviamente que se va a enfadar, güey. Pero resulta que al protagonista no le importa, y así pasan 5 años. Después que pasan 5 años, la va a ver, que por cierto ahora va a trabajar con ella, y también ha crecido mucho, de muchas maneras posibles. Y el protagonista por fin llega al campamento. Cuando llega al campamento, resulta que ella lo está esperando, pero lo está esperando en su habitación. Así que entra él con Camila. Cuando entra él con Camila, oh sorpresa, ella está sin nada, literalmente. Porque me preguntarán, porque resulta que a ella le informaron que él era un no muerto, y literalmente ella piensa que es un no muerto, así que por eso está así. Sabiendo esto, continuemos. Pero resulta que algo no le cuadra, algo le resulta extraño, así que el protagonista le inventa una excusa que prácticamente se está pudriendo, y por eso es que huele así. Así que ella viene y se lo trae y lo echa a su habitación. ¿Y por qué? Me preguntarán, porque ella quiere seguir durmiendo. Así que al protagonista con Camila le dan una tienda, y esa tienda tienen que compartirla, y sí que la van a compartir, la van a compartir muy bien. A ver, algo importante que decir. Resulta que el protagonista está débil. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que primero hizo el interrogatorio. Segundo, duró varios días viajando y sin descanso, así que está súper cansado, sin dormir y sin nada. Y me preguntarán por qué le cuento esto, porque eso va a ser muy importante ahora mismo. Resulta que Camila ahora mismo está también cansada, y resulta que Camila tiene un efecto secundario. Ese efecto secundario es que le aumenta mucho la hormona, así que ahora mismo está desesperada. Pero resulta que el protagonista no quiere ir fuera de esa línea, así que el protagonista se niega. Pero resulta que Camila ahora mismo tiene más fuerza que él, porque él está súper cansado, así que Camila prácticamente lo está dominando. Pero al final no lo hace porque llega Dorotea, y resulta que le informa que van a atacar, y van a atacar para el norte. Y después que informa se va. Cuando se va, resulta que el protagonista con Camila se iban a confundir,
confesar porque resulta que está creciendo unos sentimientos entre ellos dos, pero resulta que el protagonista no se le quiere confesar porque él no quiere ser igual al héroe y es por eso que no lo hace, güey, pero no tiene nada que ver, güey. Si te gusta, te trate ya, punto. Lo peor que te puede pasar es que te diga que no ya y tú sigues tu vida normalmente. Güey, esto no tiene mucha ciencia. Peor es quedar con la duda. Pero continuemos. Después que el protagonista la rechazará porque prácticamente la rechazó, va al frente. Cuando va al frente, resulta que hace un hechizo. Cuando hace ese hechizo, prácticamente queda sin maná. Pero resulta que Dorotea está sospechando de él. Porque resulta que no hay nadie que se le pueda escondérsele a ella excepto una persona, y esa persona, adivinan quién es el protagonista. Así que ella va a confrontarlo. Cuando va a confrontarlo, oh sorpresa, resulta que el prota se desmaya. Y me preguntarán por qué se desmayó. Porque resulta que, recuerden que él ahora mismo está sin maná, sin nada. Literalmente era simplemente con el poquito maná que le quedaba. Y resulta que Dorotea comienza a burlarse del prota. Cuando comienza a burlarse del prota, el prota se desmaya y ella se deja de burlar. Literalmente toda la burla que hizo fue aprendida del prota, literalmente. Así que al prota se lo llevan. Cuando se lo llevan, resulta que Dorotea comienza a comandar y van para la lucha. Cuando van a la lucha, resulta que llega un comandante de la Sexta Orden, que por cierto su nombre es Luis, y me lo aprendí rapidísimo porque prácticamente así me llamo yo también, así que por eso. Y resulta que Luis manda a dormir a los compañeros de Dorotea, pero resulta que la estaba esperando a ella. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque la quiere mandar a dormir, porque es una de las comandantes de Rey Demonio y ellos prácticamente están en guerra, los demonios con seres humanos. Ya sabiendo esto, continuemos. Así que comienzan a pelear. Cuando comienzan a pelear, Dorotea va perdiendo. Literalmente es mucho más débil que él. Pero vamos a pasar con otro plano. Este plano es el prota que se despierta, pero se despierta es en un sueño. Y ese sueño viene siendo controlado por Camila, literalmente, porque por culpa de prota vino y desarrolló dos habilidades. La primera es entrar en los sueños, gracias a un poder espiritual. Y ese poder espiritual es sus alas. Sí, señores, a Camila le crecieron las alas, pero no la tenía. Algo importante. Y eso es gracias a prota, al capítulo anterior. Pero resulta que ahora tiene otra habilidad, y esa habilidad es entrar en los sueños de otra persona y poder controlarlo. Así que entrar al sueño de prota prácticamente lo está obligando totalmente, pero resulta que al protagonista le roba el maná, pero resulta que ella cree que se lo robó, pero resulta que eso fue una nueva habilidad que tiene ella. En pocas palabras, le devolvió todo el maná a prota. Así que el protagonista va a luchar junto a Dorotea, pero resulta que Dorotea está en peligro. ¿Por qué? Porque resulta que Dorotea no tiene mucha experiencia en combate. La única experiencia es contra prota, pero eso fue hace 5 años, hace mucho tiempo ya. Ahora mismo está en desventaja. Cuando está en desventaja, se le acaba el maná, pero cuando se le acaba el maná, la van a mandar a dormir. Pero resulta que no se quiere morir, así que pide ayuda desesperadamente, pero llega prota. Justamente llega prota en ese preciso momento. ¡Ay, ya! ¡Qué coincidencia! Así que comienza a pelear contra Luis. Cuando comienza a pelear contra Luis, el protagonista gana. Literalmente gana con mucha facilidad. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que el protagonista está roto. Literalmente está roto. Inclusive es más fuerte que el Rey Demonio, güey. Pero resulta que el protagonista comienza a cargar a Dorotea. Cuando comienza a cargarla, ella viene y se lo agradece y se queda dormida. Cuando se queda dormida, al siguiente capítulo, resulta que Dorotea se despierta. Cuando se despierta, adivinen cómo se lo van a agradecer. Resulta que Dorotea la agradece a prota con una patada, literalmente una patada, y comienza a golpearlo. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque resulta que en el capítulo anterior, resulta que Dorotea descubrió quién era el protagonista, y recordemos que cuando lo conoció estaba sin nada, literalmente, y por eso lo está golpeando, porque ni siquiera le avisó ni nada, así que le vio todo y por eso lo está golpeando. Pero resulta que Dorotea le debe la vida a prota, literalmente se la debe, así que se lo va a pagárselo con cualquier deseo que él quiera. Pero resulta que prota no quiere nada de eso, sino que quiere todas las botellas de vino que tiene ella, literalmente. Así que ella no la acepta, pero resulta que ella tiene una deuda con el protagonista, así que él la tiene que aceptar, y ella acepta con una condición. Y me preguntarán qué condición. Esa condición es que los dos se la beban, pero resulta que más bebe ella que él, y después de tanto trago se comienzan a manifestar los sentimientos que tiene Dorotea por el protagonista. Literalmente el protagonista no quiere, pero Dorotea prácticamente lo va a obligar, literalmente. Pero después el protagonista desiste y se deja llevar. Ya, no voy a decir más nada.